Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bautista del Divino Salvador. Le damos la bienvenida a esta lección 4, estudiando la voluntad de Dios para con nosotros, basada en el libro de Primera Tesalonicenses, el capítulo número 4 y los versos del 1 al 12. Antes de iniciar esta meditación, permítame hacer una oración. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos tome en esta mañana, Señor, en esta hermosa mañana que nos das. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu fidelidad, Señor, para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, y que tu Santo Espíritu nos use conforme a tu bendita voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, definitivamente es una muy hermosa lección. Y como parte importante, antes de iniciar este estudio, vamos a tratar de meditar en 3 puntos importantes. Conocer la voluntad de Dios, conducirnos conforme a la voluntad de Dios y seguir siempre viviendo bajo la voluntad de Dios. Pues vamos a iniciar este estudio, y la primera parte de este estudio la podemos ver como un ruego y una exhortación para agradar a Dios, basada en los versos 1 y 2, que me voy a permitir leer. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues definitivamente, amado hermano, esta lección empieza con una oración y una exhortación. Una oración y una exhortación en el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: de la manera que aprendisteis de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo habla de un testimonio personal que el pueblo debe ver primeramente en ellos. El apóstol Pablo hace una rogativa, hace una exhortación, como lo acabamos de ver, para los tesalonicenses. Esto se basa siempre en el testimonio que el pueblo ha visto de ellos. Esto es sumamente importante, ya que la palabra sin acción no tiene realmente ningún sentido. Hay que vivir y experimentar siempre en nuestras vidas el amor de Dios, y es lo que vamos a transmitir a los demás. Pero antes de nada, tenemos que orar al Señor para que el Señor nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Y luego viene la exhortación, una exhortación en amor para cada uno de los miembros del pueblo al cual se hace la exhortación. Una exhortación, como acabamos de decir, en mucho amor, para que el pueblo pueda entender realmente y comprender la voluntad de Dios en amor. Es importante que el pueblo vea el testimonio, que la gente vea el testimonio nuestro cuando realmente le hablamos. Cuando le hablamos sinceramente, con un propósito de poder llegar a su vida. El Señor quiere hacer cambios en la vida de algunas gentes que aún no le conocen, y tenemos que realmente poder transmitir a los demás lo que nosotros hemos creído, en quién creemos, en quién confiamos, en el amor de Dios. Debemos de vivir de acuerdo siempre a la voluntad de Dios, ser congruentes entre el oír, el hablar y el hacer lo que le agrada a nuestro Dios. Aprender y cada vez mejorar más y más en nuestra manera de ser, en obediencia, en fidelidad. Recibir las indicaciones y mandatos del Señor de una forma íntegra. Aquí es importante el testimonio. Aquí es importante el orar. Aquí es importante el clamar. Aquí es importante el exhortar. Aquí es importante el poder hacerle sentir a nuestros hermanos, a la gente que no conoce al Señor, cuál es la forma de que el Señor nos llama. Nos llama porque nos ama, primeramente. Eso es lo que tenemos que entender. Y la gente va a entender cuando vea en nosotros un testimonio viviente de lo que Dios nos pide que hagamos en obediencia. Pero una segunda parte de esta lección, pues es dejar el pecado para vivir en santidad. Y esto se basa en los versos del 3 al 8, que también me voy a permitir darle lectura. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios,
Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Qué importante es precisamente el poder entender la primera parte de esta lectura que acabamos de ver. Dejar el pecado. Dejar completamente el pecado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para buscar la voluntad de Dios. Y aquí nos preguntamos, como muchas veces lo hacemos, bueno, pues ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? No, muchas veces no podemos saber o no alcanzamos a entender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pues la respuesta es bien sencilla, amado hermano. El verso 3 la tiene. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, la primera parte de este verso. ¿Cómo vamos a lograr esa santificación? Pues el Señor nos va a permitir que la hagamos, pero tenemos que hacerlo en obediencia. Tenemos que cumplir sus mandatos. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos ha dicho ya para poder estar en comunión con Él. Y luego viene la segunda parte de este verso que dice, que os apartéis de fornicación. Es importante dejar el pecado, amado hermano. Dejarlo completamente el pecado para poder vivir en santificación, en santidad ante el Señor. Yo creo que aquí está la respuesta importante de esta lección. Entender la voluntad de Dios es básica, es importante, es necesaria. Aquí hay mucha claridad acerca de la voluntad de Dios en nosotros. Y volvemos a repetir, la santificación. Santidad, sin la que dice la palabra de Dios, nadie le podrá ver. Santidad significa ser apartado por Dios para un propósito especial que Dios tiene en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de tener en santidad a nuestra esposa, cuidar de ella como vaso frágil, como un cuerpo que es con nosotros, que no hagamos nada que agravie a nuestros hermanos, ya que todo agravio es hecho en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que tener en santidad también, en honor a nuestra familia, a nuestra esposa principalmente. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que también sea ella y ellos apartados para el Señor, que seamos una familia que sirve al Señor, que seamos una familia que ame al Señor, que seamos una familia que sirva realmente de testimonio a los demás de que amamos a Dios. Dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjese lo contrario. Dice a inmundicia, no a santificación. Es lo que tenemos que buscar. Inmundicia significa vivir en pecado, vivir y satisfacer los deseos personales que no agradan a Dios, los que tal vez el enemigo ponga en mi vida y me puedan agradar momentáneamente, pero que no son del agrado de Dios, porque buscan solamente la carne, la satisfacción de la carne. Habla la palabra también del término inmundicia que acabamos de ver como algo vil, algo que nos invita a que no debemos de practicar bajo ninguna situación, ni consentir de ninguna manera. Definitivamente Dios nos llama a ser santos. Esto implica un proceso, amado hermano, un proceso que se tiene que trabajar día a día. ¿De qué manera? En sometimiento, en fidelidad, en obediencia a nuestro Dios. Pero tenemos una tercera parte también importante, que es el vivir en amor fraternal. ¿Y qué significa esto? Pues precisamente amarnos unos a los otros. Y esto lo podemos leer en los versos del 9 al 12, que también me va a permitir leer. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis de ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Enfatizo el verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El amor entre hermanos jamás deberá de faltar.
ya que eso, fíjese, amado hermano, une, mantiene en unidad al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Es el amor el que todo lo puede, el que todo lo perdona, el que todo lo soporta. Por tanto, es necesario, muy necesario, dentro de la iglesia, dentro de las familias, ya que sin él no habrá crecimiento ni bendición, porque eso no agrada a Dios. Dice el verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Lo anterior, más el trabajo ordenado en el plano laico, para poder suplir todas las necesidades, tanto personales como familiares, así como las espirituales de la iglesia. ¿Esto para qué, amado hermano? Yo le agrego ahí, para no ser una carga para nadie. Obviamente en la medida de ¿qué? En la medida de las posibilidades, conforme usted se encuentre en este momento, tal vez usted no tenga trabajo en este momento, pues clamemos a Dios, amado hermano. Tenga por seguro que el Señor no le va a abandonar. Tenga por seguro que el Señor va a suplir sus necesidades si usted clama sinceramente al Señor. Pues veamos algunas aplicaciones también, amado hermano. Algunas aplicaciones para nuestras vidas que son muy importantes. Vamos a leerlas en orden. Primero, debemos de orar y exhortar a nuestros hermanos a buscar agradar a Dios haciendo su voluntad. Debemos de buscar realmente juntos hacer la voluntad de Dios. 1.2 dice, la voluntad de Dios es muy clara para nosotros, es dejar el pecado y buscar la santificación de nuestras vidas, santidad sin la que nadie verá a Dios. 1.3 debemos de tener en santidad y en honor a nuestras esposas y a nuestra familia y a cada uno de los miembros de la iglesia, amándolos realmente. 1.4 debemos también de buscar practicar el amor fraternal, como acabamos de decir, el amor entre hermanos, sin el que nada tendrá ningún sentido. Otro punto es, debemos de buscar realizar nuestro trabajo para cubrir nuestras necesidades básicas de sustento. Acabamos de leer que tenemos que buscar satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros y orar porque el Señor supla, y todos los días clamar a Dios para que nos falte el pan de cada día. Y un último punto es, debemos de buscar asimismo cumplir con nuestro trabajo dentro de cada ministerio de la iglesia. Yo creo que es muy integral lo que acabamos de ver, es muy completo lo que acabamos de leer. Es primeramente buscar agradar la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios haciendo lo que Él pide. Y la voluntad de Dios es la santidad, es dejar el pecado. Debemos de buscar la santidad de nuestra familia, de nuestras esposas. Debemos de buscar practicar el amor fraternal. Debemos de realizar nuestro trabajo con nuestras propias manos para suplir las necesidades básicas de sustento. Y finalmente debemos de buscar que nuestro trabajo dentro de la iglesia edifique, amado hermano. Yo creo que es muy clara la palabra de Dios al respecto. Yo creo que hemos entendido lo que el Señor nos dice a través de su Espíritu Santo en esta mañana. Y yo ruego, mi oración y clamor es que el Señor nos bendiga abundantemente y que permita que siempre busquemos la santidad de nuestras vidas y que siempre busquemos la obediencia a los mandatos de Dios y que siempre estemos realmente en unidad y en amor para poder ser de edificación para cada miembro de la iglesia, especialmente nuestras familias, amado hermano. Porque si no practicamos esto en nuestras familias, realmente no podemos dar más. Tenemos que realmente entender que toda la vida se manifiesta de la siguiente manera. Toda la vida se manifiesta a través de la situación de poder entregarnos a nuestro Dios y de que Él dirija nuestras vidas y de que Él nos haga realmente útiles para su honra y gloria. Gracias a Dios, amados hermanos. Con amor fraternal, un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga abundantemente.